La palabra de Dios tiene respuestas para todos nuestros interrogantes. Hoy y por esta única vez voy a referirme a un tema algo diferente al que estamos acostumbrados y del que poco se habla en las iglesias. Yo no soy un especialista en el tema de los fenómenos aéreos no identificados, FANI, más comúnmente conocidos como ovnis, ni pretendo serlo en absoluto, pero debido a que este es un tema muy candente en la sociedad actual, especialmente entre la gente joven, voy a abordarlo brevemente. En realidad, esto no es una cuestión de los últimos tiempos, sino que siempre han existido descripciones y avistamientos de objetos o fenómenos voladores no identificados y de las llamadas entidades. En filosofía, una entidad o ente, del latín ens, es algo que es de alguna manera determinada o que existe. Si observamos la historia de algunas culturas antiguas, podemos ver que, de alguna manera, estos elementos que andaban por los aires ya estaban presentes en sus pinturas. Sin embargo, en la historia moderna de este fenómeno, las descripciones de avistamientos de los mismos han aumentado considerablemente. Al referirnos al tema del fenómeno ovni, tenemos que hacer la distinción entre el aspecto tecnológico, el humano y el espiritual. Primeramente voy a referirme a la parte técnica y luego a la perspectiva bíblica. El fenómeno tecnológico comenzó entre los años 1933 y 1945 de la Alemania Nacional Socialista, conocida también como el Tercer Reich. Desde hace aproximadamente unos 100 años, el fenómeno ovni está en auge. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido un aumento esporádico del fenómeno con una densidad sin precedentes. En la Alemania nazi se desarrollaron prototipos de misiles que parecían ovnis. Se esperaba que esta investigación de armas milagrosas, tal como se la denominaba por aquel entonces, les diera una ventaja decisiva en la guerra en curso. Tras el final de la guerra, los estadounidenses cometieron el mayor robo de patentes de la historia al trasladar a muchos de los científicos alemanes a Estados Unidos, donde continuaron con sus programas. Entre ellos se encuentra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la NASA, la investigación espacial y por supuesto también la investigación sobre los ovnis. Este sería el aspecto histórico del tema. Sin el valioso aporte de estos científicos alemanes, la NASA no estaría en el nivel en que se encuentra en la actualidad. Como resultado del robo de patentes a gran escala por parte de los aliados, esta tecnología también cayó en manos estadounidenses y por eso la mayoría de los informes sobre avistamientos, ovnis y extraterrestres después de la Segunda Guerra Mundial provienen de los Estados Unidos. La investigación sobre las denominadas entidades también se vio impulsada al comenzar a establecerse una teoría sobre mundos paralelos o un universo multidimensional. Dicha teoría admite la existencia de un mundo en otra dimensión aparte del que vemos con nuestros propios ojos. Según esta teoría, algunos de los ovnis observados proceden de un mundo paralelo o de un multiverso o conjunto de universos. Nosotros, como creyentes, no creemos esto. Sin embargo, gran parte de los investigadores de este fenómeno son partidarios de esa teoría. En resumen, hay investigaciones tecnológicas y objetos voladores reales que se parecen a las descripciones que corresponden a los ovnis y que han sido avistados realmente. Esto podría ser denominado como el lado físico y tecnológico del fenómeno ovni. Aparte de este aspecto histórico y técnico, hay un aspecto digno de considerar también. Este tiene que ver con imágenes de videos facilitados últimamente por parte de los pilotos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, en los que muestran objetos voladores inexplicables en el cielo que se mueven en dirección contraria al
el viento y a velocidades increíbles. Según explica el Pentágono, las imágenes del fenómeno aéreo que se aprecian en los videos permanecen clasificadas como no identificadas, pero a la vez como auténticas. Estas imágenes pueden ser encontradas en Internet, por ejemplo, las filmadas por pilotos de aviones de guerra con una cámara infrarroja el día 21 de enero de 2015 en la costa de Florida a 7.600 metros de altura. El asunto es que un ser humano puede tener alucinaciones, pero las imágenes captadas por un radar no tienen que ver con la fantasía humana. Si un radar capta una imagen es porque ésta está allí. Recientemente el Pentágono ha dado a conocer al mundo estas imágenes juntamente con los documentos o producto de la correspondiente investigación, los cuales eran secretos hasta hace muy poco tiempo atrás. Por tanto, aparte del aspecto técnico de este fenómeno, hay un aspecto que no tiene que ver con la imaginación o fantasía del ser humano y que no puede ser claramente explicado. Jacques Vallée, el más famoso investigador de los ovnis, llegó a la conclusión, tras décadas de investigación, de que estos no pueden provenir del espacio terrestre o de otros planetas, sino que deben ser interdimensionales, lo que nosotros podríamos denominar como dimensión espiritual o demoníaca. Al principio de su investigación, él se inclinó por la hipótesis extraterrestre, es decir, la opinión de que los ovnis eran naves espaciales de una civilización extraterrestre. Sin embargo, más tarde, llegó a la conclusión de que muchos aspectos del fenómeno ovni no podían explicarse de este modo, y de allí en adelante trabajó con hipótesis que lo sitúan en el ámbito más amplio de los fenómenos paranormales, o sea, que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio de la parapsicología. Resumiendo todo lo dicho y teniendo en cuenta estos dos aspectos anteriormente considerados, podríamos decir que, por un lado, hay un aspecto tecnológico que tiene que ver con algo que realmente existe, como por ejemplo determinados aparatos para usos militares, y por otra parte, con las imágenes captadas por radares que no tienen nada que ver con la alucinación humana. Aparte de estos aspectos físicos en relación a los ovnis, hay un aspecto espiritual y para eso encontramos la respuesta en la Biblia. Según la palabra de Dios, el espacio aéreo terrestre corresponde al territorio de Satanás y a sus secuaces, por lo que no es de extrañarse que en él se produzcan numerosas manifestaciones sobrenaturales. La creación divina consta de tres dimensiones diferentes, a saber, primero, el mundo espiritual. Este es el ámbito donde se encuentran los ángeles, los demonios, la Trinidad divina, el Hades, la Nueva Jerusalén, el universo. Esto es lo que podemos denominar extraterrestre, que es porque está fuera o por encima de la Tierra. Allí están el Sol, la Luna, las estrellas, el cosmos, el espacio en general. Tercero, el mundo natural. Esta es la última dimensión de la creación y la que podríamos denominar terrestre o perteneciente a la Tierra. Allí encontramos naturalmente a la Tierra o el mundo que percibimos por medio de nuestros sentidos naturales, las personas, los animales, las plantas, la vegetación en general. A través de toda la Biblia encontramos la mención de seres extraterrestres, o sea, que no son de esta tierra. Primero, Satanás. Segundo, los ángeles caídos que siguieron la rebelión de Satanás. Tercero, los ángeles santos que se mantuvieron al servicio de Dios. Cuarto, los espíritus demoníacos. Quinto, Jesús, el Hijo de Dios. Y sexto, el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la Biblia es palabra autorizada en relación a estos seres extraterrestres que tienen acceso a la Tierra. ¿Cierto? Si bien los investigadores tienen algo
algo que decir al respecto, la Biblia es también una autoridad en la materia porque todos estos seres anteriormente nombrados tienen acceso a la tierra, pero no pertenecen a la misma, sino que vienen de otra dimensión, o sea, desde fuera de la tierra. Según algunas encuestas, el 65% de los americanos cree en la vida extraterrestre. Sin embargo, este no es un fenómeno americano solamente, sino que el interés por los extraterrestres se ha tornado en algo global. Si hiciéramos una encuesta a nivel mundial para saber cuántos creen en Dios, seguramente que el porcentaje sería mucho más bajo. Por esa razón, es de vital importancia que continuemos evangelizando mientras podamos. Después de todo, tenemos el mensaje extraterrestre para compartir. Amén. Personalmente creo que podemos presentar la verdad del Evangelio en el lenguaje que utiliza el común de la gente, puesto que de esa manera pueden llegar a comprenderlo mejor. Estoy plenamente convencido que el Espíritu Santo nos habrá de ayudar e inspirar en cada caso en particular. A menudo solemos cometer el error de utilizar palabras demasiado complicadas que suenan ajenas a los oídos de la mayoría. El Señor nos ayude a presentar la verdad de su palabra en un lenguaje simple, sencillo y fácil de comprender. Tenemos que tener siempre en cuenta que no es nuestra responsabilidad llevar a las personas a la fe en Dios, sino solamente plantar la semilla de su palabra en sus corazones. A partir de allí, cada uno toma la decisión de aceptarla o rechazarla. Nadie puede tomar decisiones por otra persona. Lo único que podemos hacer es presentar la verdad del Evangelio para que cada persona que lo escucha pueda tener la posibilidad de elegir o decidir. Sin una oferta de diferentes posibilidades es imposible tomar una decisión. Esa es la esencia misma de Dios. Él nos otorgó libre albedrío para que tengamos la oportunidad de decidir. Ahora vamos a concentrarnos en el aspecto espiritual o bíblico en relación a este fenómeno de los ovnis. La Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, o como dice en otras traducciones, el líder de los poderes del mundo invisible, Nueva Traducción Viviente, o el príncipe del imperio del aire, Nueva Biblia al Día. Aire equivale aquí a cielo o capa de atmósfera que rodea la tierra. Según la palabra de Dios, hay tres diferentes cielos. El primero, que tiene que ver con la atmósfera que rodea la tierra; el segundo, donde están todos los planetas y el universo en general; y el tercero, donde está ubicado el trono de Dios y la Nueva Jerusalén, y al cual Satanás y sus demonios no tienen acceso alguno. El primer cielo es el que vemos con nuestros ojos naturales y que corresponde a la atmósfera que rodea la tierra. Este es el lugar de residencia de Satanás en la actualidad. Por tanto, no es de asombrarse que haya tanta cantidad de manifestaciones extrañas en ese ámbito. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015: en cuanto a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, o sea, antes de conocer a Cristo, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Este príncipe al que se refiere este pasaje es Satanás, y él reside en la atmósfera, pero no en la tierra, si bien tiene acceso a ella por medio de aquellos que le dan lugar. Estoy hablando de los inconversos, de los que no creen. Otro pasaje que nos amplía un poco más el concepto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Reina Valera actualizada 2015. Aquí podemos encontrar una jerarquía de autoridad de espíritus malignos, la cual consta de tres diferentes rangos, a saber: primero, los principados; segundo, las autoridades; y tercero, los gobernantes de las tinieblas. Todos estos son ángeles caídos que corresponden a aquella tercera parte que se plegó a la rebelión de Lucifer en el cielo. Lucifer
Lucifer, quien más tarde se convirtió en Satanás, era el más importante entre todos los seres creados por Dios. Por otra parte, entre los ángeles que están al servicio de Dios, los 2/3 restantes, existe también una jerarquía de autoridad, a saber, primero querubines, segundo serafines y tercero ángeles en general. Estos últimos especialmente son los ángeles buenos que están al servicio del creyente. Así como en el reino de los ángeles buenos y fieles a Dios hay 3 diferentes rangos de autoridad. Encontramos también 3 diferentes categorías entre los ángeles caídos que sirven a Satanás. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 leemos también: después el fin, cuando Él, o sea Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Reina Valera actualizada 2015. Este pasaje se refiere a Cristo después de su reinado milenial, cuando se entrará en la eternidad. El fin equivale aquí a la nueva creación o al nuevo comienzo que viene después que se acabe todo aquí en la tierra. Todas estas huestes de maldad, juntamente con su jefe, Satanás, habrán de ser vencidas por Jesús y arrojadas al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces no habrá más pecado, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Estas 3 categorías de poderes demoníacos mencionados aquí aparecen también definidas con toda claridad en el pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 12 que habíamos considerado anteriormente. La primera de esas categorías en el reino de Satanás corresponde a los principados. Este es el nivel más bajo en el rango de autoridad. Aquí podemos agrupar a todos los espíritus demoníacos que están nada más que para cumplir órdenes de sus superiores. Ellos mismos no toman las decisiones, sino que simplemente llevan a cabo lo que se les encomienda. De la misma manera, en el ámbito de autoridad de Dios, los ángeles buenos cumplen sus órdenes a favor de los creyentes. En la categoría siguiente de esta escala del maligno encontramos a las autoridades. Estas están por encima de los principados, pero a la vez debajo de la categoría inmediatamente superior. Digamos que esta es la categoría del medio y que puede impartir órdenes a sus subordinados. Tiene que cumplir órdenes de sus superiores, a saber, los gobernantes. Los gobernantes corresponden a la máxima categoría en el rango de autoridad maligna y están a su vez bajo la autoridad directa de Satanás. Hay quienes consideran los espíritus de maldad como una 4ª categoría, pero en mi opinión personal, estos últimos entran dentro de la descripción general. A mí me parece mucho más razonable agruparlos solo en 3 categorías, porque eso correspondería a la contrapartida de las 3 categorías de los ángeles buenos, porque como ya sabemos, Satanás imita las cosas divinas. Pero, repito, esta es mi opinión personal al respecto, y no es una doctrina de importancia fundamental. El principal radio de acción, así como el entorno en el que habitan, son las regiones celestiales, es decir, la atmósfera terrestre. Desde allí tienen acceso a la tierra por medio de aquellos que les dan lugar, pero no habitan en ella todo el tiempo. En este punto tengo que hacer una aclaración muy importante. Muchos de aquellos que están involucrados en el ministerio de liberación suelen dar por sentado que los demonios están actuando constantemente en la tierra, pero esto no es del todo correcto. Como dije anteriormente, si bien los demonios tienen acceso a la tierra, su hábitat natural, si lo podríamos denominar de esa manera, es el aire o atmósfera terrestre correspondiente al primer cielo, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos o elementos naturales. El segundo cielo del que habla la Biblia corresponde al universo o cosmos, en su sentido más general, lo cual es el conjunto de todas las entidades físicamente detectables
indetectables que interactúan entre sí dentro del espacio-tiempo de acuerdo a leyes físicas ya definidas. Allí se encuentran los diferentes planetas que existen además de la Tierra, y allí habitan también los ángeles buenos. Y por último, hay un tercer cielo, que es donde se encuentra el trono de Dios. Este es el ámbito espiritual por excelencia, donde residen principalmente los ángeles buenos y donde ni Satanás ni los demonios pueden acceder. Otra aclaración muy importante es que en la actualidad los demonios o ángeles caídos no se encuentran en el infierno, como muchos tienden a pensar, sino que se encuentran en el aire o atmósfera terrestre. Todas esas apariciones o visualizaciones de ovnis u objetos y personajes no identificados tienen que ver con el aire o atmósfera que rodea la Tierra, ya sea que se mueven en ese ámbito o que descienden desde allí a la Tierra. Considerando que este es el ámbito en que se mueve Satanás y sus demonios, es más que evidente que muchas de las cosas raras e inexplicables tengan que ver con ellos. Jesús nos ha otorgado autoridad sobre la tierra, por tanto, cuando intenten venir a molestarnos, los tenemos que enviar nuevamente al aire. ¿Has pensado alguna vez por qué razón Dios no eliminó a Satanás ni bien se rebeló? Si lo hubiese hecho, nos hubiese aliviado un montón de problemas, ¿verdad? No lo hizo, ni siquiera pudo hacerlo, porque todos los seres creados que son espíritu viven eternamente. El espíritu humano también es inmortal. Cuando un ser humano deja de existir aquí en la tierra, lo que muere y que finalmente se desintegra es su cuerpo, pero su espíritu y su alma son inmortales. De la misma manera es con Satanás. Él es un ser inmortal, lo mismo que sus demonios. Por esta razón es que Dios preparó el infierno para que reciban su castigo eterno. Ese habrá de ser el domicilio eterno del diablo y sus secuaces. La Biblia dice que el diablo habrá de ser atado por 1000 años, mientras Jesús establece su reino de paz sobre la tierra para ser desatado luego que se cumpla este tiempo. Él es atado o privado de accionar durante ese periodo de tiempo, pero no eliminado totalmente, porque todo espíritu es inmortal. El motivo por el cual Jesús nos entregó la autoridad de actuar en su nombre es para ahuyentar a los espíritus malignos que intentan venir a molestarnos. Si tuviésemos que describir la apariencia de un demonio, ¿cómo lo haríamos además de decir obviamente que es espantoso, que es horrible? La Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero no dice nada en relación a la apariencia de los demonios. Además de que sin duda alguna no son nada atractivos, y considerando su procedencia, podemos llegar a suponer que son horribles y que tienen apariencia de muertos. Según encuestas de hace algún tiempo atrás, unos 5 millones de estadounidenses dicen haber tenido contacto con extraterrestres. Seguramente al día de la fecha deben ser muchos más los que afirman algo semejante. Esto es realmente asombroso. La industria cinematográfica estadounidense gana miles de millones de dólares produciendo películas de esta índole. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a estos fenómenos? La Biblia compara el último tiempo de la historia antes del regreso de Jesús a la tierra con los días de Noé en el Antiguo Testamento. Jesús describe este tiempo como algo completamente normal, donde la gente sigue comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, etc. En resumidas cuentas, un ritmo de vida relativamente normal con una gran porción de diversión. Si vamos al pasaje del Antiguo Testamento, donde está descrito el tiempo real en que vivió Noé, además de que la gente llevaba un ritmo de vida común y corriente, encontramos el agregado de fenómenos sobrenaturales. En Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, leemos: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas.
Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Reina Valera actualizada 2015. La expresión los hijos de Dios, en este caso en particular y de acuerdo al contexto, es sinónimo de ángeles caídos. Todos los ángeles, tanto los que se mantuvieron fieles a Dios como los que se rebelaron juntamente con Lucifer, fueron creados originalmente por Dios. Algunos de estos ángeles caídos o demonios tomaron forma de hombres terrenales y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de la tierra. De estas relaciones nacieron los gigantes de los que nos habla el versículo 4. La relación de lo sobrenatural, los demonios, con lo natural, las mujeres terrenales, produjo esta raza de gigantes o seres anormales denominados Nefilim. Como podemos observar, en los días de Noé existían fenómenos sobrenaturales y es más que evidente que existe una relación directa entre demonios y extraterrestres. La versión moderna de los días de Noé tiene que ver precisamente con estos fenómenos sobrenaturales de los que estamos hablando hoy, a saber, ovnis y extraterrestres. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos: El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Reina Valera actualizada 2015. Ese era el panorama que reinaba en la tierra en los días de Noé. La maldad sobre la tierra se había multiplicado de una manera impresionante. Evidentemente, en aquellos días había una enorme cantidad de ángeles caídos o demonios que se movían libremente sobre la faz de la tierra, impulsando a los seres humanos de continuo hacia la maldad. Desde su rebelión en el cielo, Satanás tenía y tiene aún como meta principal destruir la línea de los justos, de la cual más tarde habría de llegar el Redentor. Él intentaba por todos los métodos posibles impedir la llegada de Jesús a la tierra, aquella simiente de la mujer prometida después de que el ser humano cayera en el pecado. Esta unión sobrenatural de los demonios con las mujeres de la tierra, la cual produjo gigantes y toda la maldad esparcida en las mentes de los seres humanos, fue uno de sus primeros intentos. Por esa razón es que vino el diluvio como juicio divino para frenar la maldad humana. A decir verdad, mucho más que un juicio, el diluvio sirvió para proteger la simiente humana representada en Noé y su familia. Si esto no hubiese sucedido, la línea de los justos se hubiese cortado allí mismo y no hubiese sido posible el nacimiento del Mesías más adelante. Esto puede ser asociado también, hablando simbólicamente, con el arrebatamiento de los creyentes a la brevedad. Al venir Jesús a buscar a los suyos, estará protegiendo a los justos de la maldad actual y venidera. En los últimos tiempos de la historia, es decir, en los días de Noé, entre comillas, de nuestra época, la actividad demoníaca también habrá de aumentar de manera considerable. Por esa razón, no es ninguna casualidad que este tipo de actividad demoníaca se haga más visible en la actualidad por medio de ovnis o apariciones extraterrestres. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 leemos: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Reina Valera actualizada 2015. Este versículo describe claramente la situación actual, los días de Noé de nuestra época. Así como en aquel tiempo antes de la llegada del diluvio había una enorme actividad demoníaca, en estos últimos días, antes del regreso de Jesús a la tierra, se ve un incremento bastante pronunciado de la actividad demoníaca en general. Esta actividad diabólica no solo se hace visible en cuanto a las apariciones de determinados fenómenos, como los anteriormente mencionados, sino que también se hace sentir en forma audible por medio de espíritus engañosos y doctrinas de demonios que tratan de confundir a la gente, sobre todo a aquellos que no tienen un fundamento firme en la fe del Evangelio. Al mismo tiempo, los espíritus demoníacos intentan desgastar a los creyentes. Estos espíritus engañadores inducen a las personas a hacer cosas
cosas malas. Esa era precisamente la situación en aquellos días de Noé, cuando la maldad del hombre era mucho en la tierra, y toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente hacia el mal. Actualmente, al escuchar de las cosas malas que suceden alrededor del mundo, podemos experimentar cómo la palabra profética se va cumpliendo, y esto nos anuncia también que el regreso de Jesús está muy pronto a suceder. En realidad, ese es el motivo principal por el cual aumenta la actividad demoníaca. ¿No es llamativo que, justamente ahora, un organismo como el Pentágono y las altas esferas de gobierno decidan hacer públicos determinados documentos que hasta el momento habían sido catalogados como secretos? ¿Por qué se habla de estos temas en los más altos círculos gubernamentales y algunos dirigentes políticos hacen alusión a estos fenómenos y no catalogan estas cosas simplemente como fantasías descabelladas? Teniendo en cuenta la profecía bíblica y todas las cosas que observamos que van sucediendo a nuestro alrededor en relación a la misma, podemos hacer la siguiente conjetura: el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Amén. Y debido a que, cuando esto suceda, de pronto habrán de desaparecer de golpe muchísimas personas de la faz de la tierra, sobre todo niños inocentes, los gobiernos tendrán que dar una explicación al respecto, y quizás sin saberlo ya se están preparando para ello. Repito, esto es solo una conjetura que puede llegar a ser bastante factible. Además, y tal como lo venimos observando, está habiendo un aumento progresivo a nivel mundial de temas pujantes tales como la inteligencia artificial, el surgimiento de la cuarta revolución industrial, la implantación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos, como la medicina robótica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo esto, unido al incremento de diversas doctrinas del ocultismo, prácticas y creencias espirituales como la nueva era y otras por el estilo, contribuye para distraer la atención de la gente de lo que es verdadero. Para nosotros, como creyentes, todas estas cosas son indicativos indiscutibles de lo que muy pronto está por suceder, a saber, el rapto de la iglesia. Maranata. Jesús viene pronto a buscar a los suyos, tal como lo prometió. Así como el diluvio vino de golpe en los días de Noé, así también, de manera repentina, habremos de encontrarnos con el Señor en las nubes y recibiremos un cuerpo incorruptible. Amén. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, Reina Valera actualizada 2015. En un predio bastante remoto del desierto de Nevada en los Estados Unidos hay un lugar denominado Área 51. En este lugar es donde se realizan pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea y del mundo aeroespacial. A su vez, este es el lugar de peregrinaje por excelencia para todos aquellos entusiastas de los ovnis, quienes afirman que allí fue donde se estrelló una nave espacial extraterrestre, lo que llevó a un encubrimiento por parte del gobierno. Sin embargo, las numerosas imágenes, especialmente las satelitales que se han publicado últimamente, confirman los sorprendentes hechos. Los supuestos platillos voladores que se fotografiaban ocasionalmente eran en realidad programas gubernamentales de gran secreto que incluían aviones meteorológicos y posiblemente platillos secretos utilizados para experimentos y supuestamente fines de espionaje durante la Guerra Fría. Entre tanto, se ha levantado el carácter secreto y reservado de dichas fotos y los platillos son propiedad de Estados Unidos.
fueron los ingenieros alemanes quienes empezaron a trabajar en una máquina voladora con fines militares, el llamado Reichsflugscheibe, es decir, un vehículo volador y espacial ficticio con forma de platillo. Este aparato tan especial surgió de la inspiración del líder político del Tercer Reich, quien observó a un atleta lanzando un disco redondo en los Juegos Olímpicos. Existen planos y dibujos realizados por estos científicos y creadores de tan asombrosos dispositivos militares de aquella época. La mayoría de estos avistamientos, en lo que al Área 51 se refiere, son de naturaleza militar, ya que el ejército estadounidense cuenta con equipos aéreos muy superiores a los de otras naciones. Por otra parte, independientemente de lo que acabamos de mencionar, si es que hay manifestaciones de otro mundo, entre comillas, solo pueden tener que ver con lo sobrenatural, ya sea con lo demoníaco o lo angelical. Haciendo un resumen de todo lo mencionado anteriormente, llegamos a la siguiente conclusión. Muchos avistamientos de ovnis son o han sido pruebas militares. Sin embargo, existen también avistamientos sobrenaturales inexplicables, los cuales deben ser asignados al mundo de los espíritus. En Ezequiel capítulo 1 versículos 20 y 21 encontramos un pasaje muy interesante en relación a una visión que tuvo el profeta sobre 4 seres vivientes o querubines. Iban a donde quieran que el espíritu fuera, y las ruedas también se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban. Cuando ellos se detenían, también ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. Reina Valera actualizada 2015. El original hebreo utiliza la palabra ofán, Strong H212, para definir lo que en español se traduce también como rueda, y esta proviene de una raíz etimológica que significa hacer girar, rueda. Por lo general, todos los avistamientos de los ovnis coinciden con la descripción de un platillo o disco. Cuando volcamos una rueda, esta tiene precisamente la apariencia de un platillo o disco. Interesante, ¿verdad? El profeta Ezequiel se refiere aquí, así como también en otros pasajes más adelante, a los querubines, quienes integran una alta jerarquía de ángeles buenos que están al servicio de Dios. Este tipo de carro celestial que Ezequiel vio en esa visión tiene un aspecto diferente al de los carros y caballos de fuego que llevaron a Elías en el torbellino. Estos querubines o ángeles superiores se mueven aquí con la luz de la gloria de Dios, o Shekinah, por medio de una rueda. En Ezequiel capítulo 10 versículos 18 y 19 leemos también: entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se colocó encima de los querubines. Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas que estaban junto a ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. Reina Valera actualizada 2015. Obviamente estas ruedas no son ovnis, sino que tienen que ver con la gloria de Dios, la cual, por ser sobrenatural, tiene una característica muy especial. Teniendo en cuenta y considerando que Satanás no puede crear nada nuevo, sino que solo copia o imita las cosas divinas, podríamos hacer la siguiente conjetura: ¿ha copiado acaso Satanás una vez más los planes de Dios para hacer algo similar y presentarlo como suyo propio? Sin duda alguna que esta conjetura es un tanto especulativa, pero al mismo tiempo bastante factible, ¿verdad? Cabe recordar que antes de su caída, él era Lucifer, el querubín de mayor rango después de la Trinidad divina. Es muy posible que él haya copiado la idea divina para hacer algo parecido y usarlo para sus propios propósitos, todos ellos maléficos, por cierto.
Cuando hablamos de lo sobrenatural, o sea, todo lo que no tiene que ver con lo que captamos con nuestros sentidos naturales, tenemos que agruparlo en solo dos alternativas posibles, a saber, angelical o demoníaco. Al decir angelical me estoy refiriendo a los ángeles buenos que están al servicio de Dios para beneficio de los creyentes, y con el término demoníaco me estoy refiriendo a los ángeles caídos, los que se rebelaron junto con Lucifer y se convirtieron en demonios con el propósito de perturbar y hacer daño donde quiera que vayan. Por otra parte, nosotros como creyentes, quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, llevamos la vida divina y sobrenatural dentro de nosotros mismos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Reina Valera actualizada 2015. La palabra criatura aquí es el término griego kitsis, Strong G 2937, y significa también cosa creada o institución o entidad. La nueva creación en Cristo es la que nos confiere nuestra verdadera identidad. La vida divina que vino a morar en nuestro espíritu renacido por medio del Espíritu Santo es lo más sobrenatural que puede existir. Si bien nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos realmente a él. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dicho de otra manera, podríamos decir que somos seres extraterrestres, ¿verdad? En realidad vivimos en dos mundos diferentes. En lo físico y natural estamos en esta tierra, pero en cuanto a lo espiritual, estamos en el ámbito sobrenatural. Como creyentes tenemos la respuesta para todos aquellos que están a la búsqueda de las cosas sobrenaturales. La Biblia está llena de cosas sobrenaturales. Es más, ella es la única palabra autorizada en relación al mundo espiritual y sobrenatural. Todo aquel que llega a Jesús entra en la dimensión sobrenatural y divina. Si deseas tener esa vida verdaderamente sobrenatural, te invito a recibir a Cristo como tu Salvador personal. Repite por favor esta oración junto conmigo. Amado Padre Celestial, te agradezco por tu Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra de otro mundo ajeno a ella, tomó forma humana y fue a la cruz para morir por mis pecados. La cruz representa mi salvación eterna, porque allí Jesucristo pagó el precio que me hubiese correspondido a mí. Por eso te agradezco, Señor, por el perdón de todos mis pecados. Tú erradicaste la deuda que yo tenía con Dios y me hiciste una nueva criatura. Por esa razón te recibo como mi Salvador personal. Jesús, tú eres mi Redentor. Confieso con mi boca lo que creo por la fe en mi corazón. Gracias, Jesús, porque ahora soy un hijo o una hija de Dios. Amén.